¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos al primer programa de Nuestra Frontera. Todos los días en Noticias 26 Univisión hacemos el gran esfuerzo de informar a nuestra comunidad sobre los sucesos en ambos lados de nuestra frontera, lo que pasa en su comunidad. Pero muchas veces es un espacio de noticias en el cual no se pueden hacer los análisis y expander en los temas más relevantes que nos afectan. Así que desde hoy y cada semana, en este mismo horario, tendremos un programa semanal que tratará de analizar estos temas y las noticias que nos afectan con entrevistas y reportajes especiales sobre lo que sucede aquí en nuestra frontera. El día de hoy se encuentra con nosotros el doctor Héctor Ocaranza, quien es del Departamento de Salud Pública de aquí de El Paso, y el doctor Luis Gerardo Castellanos de la Organización Panamericana de Salud. Doctores, bienvenidos a este primer programa y gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy vamos a estar conversando acerca de lo que mucha gente está oyendo en las noticias, es acerca de que ha llegado la temporada de la gripa estacional y también lo de la gripa H1N1. Vamos a comenzar así en breve, si se puede, acerca de explicarle al público las diferencias entre uno y el otro. Doctor Ocaranza. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Las diferencias básicas entre lo que es el influenza estacional y el influenza H1N1 es de que la influenza estacional aparece en cierta temporada del año. El influenza H1N1 es un virus nuevo, no habíamos conocido de este virus y por tanto la gente no tenía protección o inmunidad contra este tipo de virus. El H1N1 pertenece a la familia de la influenza A y la influenza estacional puede ser de tipo A o puede ser de tipo B. Entonces, mucha de la gente ya estamos expuestos a la influenza estacional, pero por eso era una de nuestras preocupaciones en el ámbito de salud pública, de que la gente no tenía protección contra el nuevo virus. Este virus nuevo tiene partes en su interior de la influenza porcina y de la influenza aviar, pero mucho de eso también tiene de la influenza humana. Se le llamó inicialmente la influenza porcina y luego ya dejamos el nombre como lo conocemos ahora, que es influenza A tipo H1N1. Doctor Castellanos, ¿esto empezó en dónde? O sea, ¿cómo fue que empezó este brote? Bueno, yo creo que no podemos saber con exactitud dónde empezó. Lo que sí podemos decir es dónde se informó primero. Y como todos recordamos, la historia nos dice que a finales de marzo, principios de abril, tanto en los Estados Unidos como en México, sucedió casi simultáneamente el informe del aislamiento de dos virus nuevos que habían sido detectados en el estado de California. Y más o menos en esa misma época, alrededor de esos días, el gobierno de México estaba informando que tenían una serie de personas enfermas con cuadros respiratorios agudos que no habían sido observados en ese tipo de población anteriormente. Y a partir de ese momento, pues tú ya conoces la historia y la diseminación. En 9 semanas estaba en todo el mundo. Y en parte muchas personas vieron o se escuchaban en las noticias acerca de que esto podría ser algo que podría aumentar a millones y millones de personas contagiadas. Luego se oyó de que pues es una influenza no muy fuerte. Al principio se pensaba que iba a ser fuerte, luego se pensó que no. ¿Por qué el cambio, o sea, en este aspecto? ¿Es porque es un virus nuevo? Nosotros en la organización siempre, la perspectiva internacional es que cuando tú tienes que abordar problemas de salud pública, tienes que trabajar basado en la información que tienes. Cuando tienes que trabajar con un problema que no tiene antecedentes, la indicación es anticipar el peor escenario y tratar de prevenir a la población ante ese peor escenario. Lo que sucedió a inicios de este año, las finales de la temporada del invierno anterior, es que no teníamos ninguna información sobre el comportamiento de este virus. Basado en esa decisión de no tener información previa, se trató de alertar a la población para tener la mayor prevención, tratando de evitar el mayor daño posible, mientras las autoridades de todos los países trataban de recuperar
la mayor cantidad de información posible en los menores tiempos posible y compartirla para saber realmente de qué magnitud iba a ser el daño. Pero tú ves en la historia de la salud pública mundial, una enfermedad que tiene 9 meses, pues es algo que todavía estamos estudiando, todos estamos aprendiendo. ¿Y será ahí entonces el hecho de que en ciertos aspectos se pensaba de que se estaba haciendo pues un poco de información alarmista en el hecho de que se estaba diciendo de que el virus H1N1 no estaba causando tantos problemas comparado a la influenza estacional, o sea que más personas mueren cada año del resfrío, de la gripa o influenza estacional que han muerto o que mueren o que podrían morir del H1N1. Y entonces yo creo que, o piensan ustedes, mejor dicho, de que esto haya causado que ciertas personas en la comunidad o que hasta en el mismo ámbito de medicina o entre los médicos, de que dijeran, bueno, vamos a esperarnos y no hicieron más en cuanto a medidas de prevención. Bueno, yo pienso que es muy prematuro anticipar esto. El ámbito médico estaba esperando noticias de nosotros, de los que estamos en salud pública, en cuanto a cómo se va a comportar el virus, qué es lo que debemos esperar. No teníamos información de cuántas gentes iban a enfermarse, no teníamos información de si este virus iba a ser letal o no. Teníamos información esporádica y principalmente de México, de que mucha gente se enfermaba y era gente joven, sana, sin ningún otro problema, que era algo diferente a la influenza estacional. La influenza estacional nosotros le decimos a la gente ya grande, con problemas crónicos, mira, cuídate, esta puede ser muy, muy grave para ti si acaso te llega a afectar. Pero vimos que en este caso era diferente, entonces no sabíamos con lo que estábamos enfrentándonos. Sí tenemos en nuestro armamento de prevención muchas medidas. Lo principal y más sencillo fue diseminar este tipo de educación para la gente, educación para los médicos, en cuanto a qué se puede hacer, lavarse las manos, cubrirse la tos y evitar el contacto cercano con gente que estuviera enferma. No sabíamos qué tanto iba a afectar a la gente, si iba a ser más mortal o no. Afortunadamente vimos que no era ese el caso, que fue una enfermedad leve, que así como llegaba se iba en 5 o 7 días. No necesitamos de más tratamiento, sino soporte, darle líquidos, descanso, y fue a nuestra fue algo muy agradable ver que no teníamos un incremento en la mortalidad de las gentes. Sabemos que aproximadamente 30,000 gentes mueren por la influenza estacional en Estados Unidos. Entonces no queremos que llegue y pase esas magnitudes con este tipo de virus. Sí, yo personalmente no tengo la impresión de que nadie en ningún país haya tomado medidas exageradas ni alarmistas. Yo creo que desde la respuesta inicial que el gobierno de México dio y hasta lo que se ha observado ahí en todos los países y la experiencia que hemos tenido viendo el comportamiento de la influenza en los países del hemisferio sur, no creo que nadie haya tomado medidas alarmistas. Creo que todo el mundo hizo lo correcto, se hizo lo que se tenía que hacer, y creo que, documentado o no, gracias a esas acciones se pudo prevenir el daño a una gran cantidad de población, una gran cantidad que no podemos estimar. Hoy, cuando tú preguntas, Zoltán, ¿cómo está la cosa? Nosotros podemos decir hoy con mucha más confianza, basado en la documentación de meses de observación de muchos clínicos trabajando, quién es el tipo de paciente que está en más riesgo, qué grupos de edad están expuestos, qué tipo de problemas de base deben considerarse cuando una persona contrae esta enfermedad, cuán efectivo es el medicamento, cuán efectivas son las medidas de prevención, el uso de desinfectantes en las manos. Todo este tipo de acciones de prevención están basados ya en observación de miles y miles de casos que estuvieron en hospitales, en centros médicos, en clínicas, y que los médicos han estado trabajando y llenando formatos e informando para poder hacer un análisis global y decir, este es más o menos el perfil que llevamos ahora. Entonces, o sea, decir más vale prevenir que lamentar, o sea, sería el mejor dicho en este aspecto.
74% de las personas que respondieron a una reciente encuesta de Harris no piensan que van a ser afectados por el H1, o sea, que piensan que no lo van a contraer el mal. ¿Qué piensan sobre ese resultado de esa encuesta? Es algo muy interesante, la perspectiva de la gente y la población en general. Qué bueno que la gente tenga ese optimismo. Nosotros queremos proyectar ese mismo optimismo, darles a conocer de que no hay que temer. Podemos realizar las actividades normales que tenemos que hacer, pero tenemos que tener cuidado. Ahí es donde tenemos y hemos dado ese enfoque. Si usted está malo, por favor, pues no vaya a trabajar, o si sus niños están enfermos, no los mande a la escuela para evitar ese tipo de contagio. Y es de ahí de que la gente se siente con más confianza de decir, bueno, a mí no se me va a contagiar el virus del H1N1, o a lo mejor por las medidas preventivas que yo he tomado, lavarnos las manos, o cuando sea disponible la vacuna, yo voy a estar en menos riesgo de contraer esta enfermedad. Sí, también me parece una respuesta positiva saber que la gente tiene tanto optimismo de pensar que no se van a contagiar. Lo bueno de eso es pensar que una de las cosas que nosotros no sabemos hoy es cuál es el número total de personas que se han infectado. Y como no lo sabemos, no podemos anticipar qué tan cierta sea la expresión optimista del público. Lo que es bueno es que sabemos que la gran mayoría de los infectados se van a infectar y van a cursar por una enfermedad muy leve o moderada, y la gran mayoría de esos infectados se van a curar sin necesidad de consultar al hospital y sin necesidad de recibir tratamiento. Pero por el volumen total de las personas que sí son susceptibles a infectarse, la experiencia dice hoy, que estamos a inicio del invierno, que el número total de consultas por problemas relacionados a infecciones respiratorias en Estados Unidos y en el resto de los países donde está comenzando la temporada de invierno supera el número que normalmente se observa. Si tú quiebras esos números en porcentajes y crees que entre el 1 y el 5% de todos los infectados van a terminar en un hospital, yo sí alertaría a las autoridades de salud a anticipar que tienen que estar preparados, porque el hospital va a recibir una demanda por arriba de lo esperado en cuanto al número total de personas demandando servicios de salud. Y vamos a hablar un poco más acerca de eso y de las recetas de medicina y todo lo necesario, pero primero vamos a ir a una pausa y vamos a regresar en un par de minutos. Esta es Nuestra Frontera. Y gracias por acompañarnos una vez más en la primera edición de Nuestra Frontera. Tenemos con nosotros esta mañana al doctor Héctor Ocaranza del Departamento de Salud de El Paso y al doctor Luis Gerardo Castellanos de la Organización Panamericana de Salud. Estamos hablando sobre el tema pues, que nos tiene a muchos preocupados, pero también al mismo tiempo tratar de informarle a la comunidad mejor, que es la llegada de la influenza estacional y al mismo tiempo la influenza H1N1. Antes de ir a la pausa, estábamos comentando acerca de la necesidad de que la gente esté pues preparada, use, o sea, lleve a cabo las diferentes formas de prevención, pero al mismo tiempo estamos viendo que posiblemente todavía hay personas que nomás con un poco de síntomas de resfrío están yendo inmediatamente con el doctor o están yendo a las clínicas o a los hospitales, que todavía eso no es necesario que lo haga. Así es, sí, lo que recomendamos actualmente es de que si usted normalmente por un catarrito o una tos no iría al médico, absténgase de hacerlo. Vamos, espérese un momento. Si empieza a deteriorar, si se empieza a poner más enfermo, entonces sí, acudir a su médico. La otra cosa es el tratamiento principal, es más que nada soporte, tratar los síntomas, tomar muchos líquidos, a lo mejor algo para las fiebres, dolor muscular. Y lo que son los antivirales los debemos reservar para las gentes que realmente lo necesitan. Y la mayoría de estas gentes son gentes que están admitidos en los hospitales. Yo converso con las personas a mi alrededor y les digo que el conocimiento popular tiene mucha sabiduría guardada. Las madres, los padres tienen una percepción muy clara de lo que es normalidad.
tú ves cómo los hijos o los hermanos o la esposa se enferma y todos sabemos hasta dónde uno considera que algo es normal. Todos podemos decir, es una gripe fuerte, es un catarro leve, pero sigue siendo algo a lo que yo estoy acostumbrado y puedo tolerar. Yo creo que todo este esfuerzo que ustedes hacen por informar a la población debe mantener en esos parámetros informada a la población y alerta, pero no alarmarlos. Cuando una persona tiene la impresión de que la enfermedad de su familiar está cruzando ese límite de lo que yo percibo que es normal, la reacción inmediata debe ser consultar por teléfono al médico. Todos aquí tienen acceso. El tomar esa decisión puede ser importante en el momento en que se hace, pero después de que yo tengo la certeza de que lo que estoy viendo en mi familiar o en mi amigo alrededor es algo que se pasa de lo que yo normalmente estoy viendo. Esta persona tiene una gripe, es muy fuerte, ella enfermó demasiado rápido, la fiebre es muy alta, su estado general no es normal, creo que está mucho más enfermo o está enfermando mucho más rápido de lo que yo esperaría, entonces tú debes consultar. Pero vamos a ser también claros, o sea, si alguien en la familia ya se ha diagnosticado con influenza A o B, entonces lo más probable es de que si una persona siente los mismos síntomas o síntomas parecidos, probablemente también va a estar con la influenza, ¿no? Y especialmente también en el trabajo. Posiblemente sí, y el virus se puede propagar muy fácilmente, y la manera que lo podemos detener es tan fácil como usar el antiséptico en las manos, lavarnos frecuentemente las manos, tener un poco de higiene en la manera en que tosemos. Entonces, de esta manera vamos a prevenir que el resto de nuestra familia se contagie. De la misma manera podemos prevenirlo en el trabajo o en las escuelas. Cuando se receta para la persona que está, o sea, diagnosticada con influenza, no el H1N1, ¿los medicamentos siguen siendo los mismos que se han recetado por años o ya han cambiado? El Tamiflu. Fíjate, yo te doy un ejemplo muy concreto. El virus de influenza estacional que teníamos circulando hasta la estación anterior, la que terminó el año pasado, el virus de influenza A, H1N1 estacional, es totalmente resistente al medicamento que estamos utilizando para combatir influenza pandémica A-H1N1. Es decir, que si yo tengo influenza pandémica H1N1 y tu médico receta oseltamivir, ¿sí? Yo estoy actuando con conocimiento en que este medicamento es 100% efectivo para contrarrestar los efectos de este virus. Si yo hago eso mismo para tratar de minimizar el daño de un virus estacional, yo puedo anticipar, basado en la información que existe, que el medicamento no tiene ningún efecto. Pero ¿cómo sabe uno entonces, cómo se determina eso para el paciente? ¿Qué es la mejor forma? Si el paciente está críticamente enfermo, debe estar seguramente en un ambiente clínico o en un ambiente hospitalario. Lo indicado en ese momento es una prueba de laboratorio, hacer el diagnóstico diferencial entre un cuadro clínico de influenza pandémica o un cuadro clínico de influenza estacional y tomar las medidas necesarias. Entonces, hasta ese punto es cuando se debe de hacer, o sea, la prueba del H1N1. Y es a lo que iba. Entonces, si nomás tiene la influenza A o B, se le receta Tamiflu al paciente, ¿correcto? Pero estamos viendo de que es posible que otras personas estén diciendo, bueno, para tratar de evitar, mejor dame una receta de Tamiflu y ahí lo voy a guardar por si acaso. Y eso podría causar un problema en el futuro cuando usted ha comentado de que apenas estamos empezando la temporada de influenza y que más allá podríamos no tener suficientes abasto de Tamiflu, ¿correcto? Correcto, eso es bien importante, hacer recalcar de que cualquier gripa que presente la gente
No necesariamente tenemos que ir con el doctor a pedir la receta del Tamiflu, porque vamos a ver que el uso indiscriminado de estos antivirales van a provocar que el virus empiece a ser resistente y ya no vamos a tener con qué combatir el virus H1N1 nuevo para esas gentes que realmente lo necesitan, que son las que están críticamente enfermas y en el hospital. Y aparte del desabasto que va a provocar esto por el pánico. Y más pánico va a causar el de que yo fui a pedir mi receta del Tamiflu, voy a la farmacia y no hay. Exacto. Entonces la gente se va a sentir desprotegida y va a pensar, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo mi Tamiflu, estoy enfermo. Y realmente el mensaje que queremos transmitir es eso. Las gripas normales no se van a tratar con Tamiflu. Inclusive muchas de las gripas por este virus nuevo de H1N1 van a salir sin medicamento y nada más medidas de soporte. En México, ¿qué están haciendo? Usted me estaba comentando que están poniendo ahora más control en la distribución del Tamiflu. Claro, la Organización Panamericana de la Salud, trabajando conjuntamente con los países de las Américas y bajo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, saben que el abasto de medicamento antiviral para tratar a los pacientes críticamente enfermos de influenza pandémica H1N1 es un gran instrumento y por lo tanto debe hacerse el uso responsable más crítico posible de este medicamento. Si se continuara con una práctica de recetar o de dispensar medicamento a toda la población en un periodo muy corto, va a existir un desabasto que podría poner en riesgo a las personas que realmente puedan necesitarlo en el intermedio y la parte final de esta estación de invierno, porque esas personas que sí lo necesitan no tendrían el acceso al medicamento porque otras personas que no lo necesitaban acumularon ese medicamento en su casa, quizás pensando que podrían llegar a necesitarlo y a lo mejor esa caja se queda sin utilización en la vivienda. Yo comentaba con el doctor Ocarranza que uno de los esfuerzos quizás que la población podría hacer es un esfuerzo de solidaridad en el aspecto de ser más consciente de cuándo es el momento de consultar y de cuándo es el momento de pedir a su médico una receta de Tamiflu. Los clínicos, los médicos saben muy bien lo que están haciendo y quizás si nosotros colaboramos con ellos escuchando sus orientaciones correctas y no presionando tanto para que me den el medicamento cuando yo no estoy seguro. Yo confío en mi médico de cabecera, pues yo confío en él, yo sigo las recomendaciones que me da y no pongo presión en él para darle a él la oportunidad de que pueda distribuir mejor la decisión de a quién darle medicamentos si realmente lo necesita. Bueno, y como parte de el esfuerzo de informar mejor a la comunidad, el próximo 15 de octubre se va a llevar a cabo como parte de la Semana Binacional de Salud, de las 9:30 de la mañana hasta las 12 de mediodía en el auditorio de la Biblioteca Pública del Paso. El próximo 15 de octubre se va a llevar a cabo una conferencia acerca de la segunda ola del H1N1. Explíquenos acerca de eso. Claro que sí, es una colaboración entre la Organización Panamericana de la Salud, el Consulado General de México en El Paso y el Departamento de Salud de El Paso, Texas, en poner este tipo de programas para informar mejor a la comunidad sobre las medidas preventivas contra este virus que todavía sigue circulando en nuestra ciudad y que va a ser el virus más prevalente. Significa que va a ser el virus más común que vamos a ver en este invierno aquí en nuestra comunidad. El invierno, nos enfocamos más en el invierno, más que nada por el frío, que es más fácil de transmitir este tipo de virus respiratorios y permanece más tiempo vivo en cualquier superficie. Entonces hacemos mucho hincapié en esto y queremos dar a la comunidad este tipo de herramientas para que las usen de manera personal en la vida diaria. Estamos esperando aproximadamente 600,000 dosis de la vacuna. Sí. Al principio se me hizo eso como un número bastante alto, pero probablemente no. Bueno, ese es un número que se calculó basado en los médicos que ordenaron la vacuna
y el resto ordenado por el Departamento de Salud. En esta ocasión la vacunación ha sido una actividad que es un conjunto entre médicos privados y los miembros de salud pública. Normalmente las clínicas de salud pública son las que administran la mayoría de las vacunas, pero vimos que también la gente acude a su médico, la gente puede recibir este tipo de medidas preventivas con su médico. Bueno, y de entonces la pregunta que muchos hacen, ¿me hago la vacuna de una influenza o de la otra, doctor? Yo pienso que todas las personas que tengan la posibilidad de vacunarse contra influenza estacional deben hacerlo inmediatamente. Aprovechar la oportunidad y el acceso a la clínica o dispensario que tengan a la cercanía posible, el medio que los servicios de salud les ofrezca más cercanos posibles y beneficiarse con la protección que la vacuna contra influenza estacional le daría en este invierno a toda la población. Y en el momento en que la vacuna contra influenza pandémica H1N1 esté disponible, exactamente la misma recomendación: aprovechar y beneficiarse de la protección que esa vacuna confiere a las personas y colocársela inmediatamente. Y también como medida de prevención y educación, también el mismo día 15 de octubre se va a llevar a cabo el Día Mundial del Lavado de Manos. Un programa muy interesante, especialmente para tratar de enseñar e inculcar entre los niños la importancia de lavar las manos y establecer un récord Guinness con el número de estudiantes que se lavarán las manos con agua y jabón al mediodía del 15 de octubre, así que algo muy interesante. En todo el mundo, qué interesante. Tenemos muy poquito tiempo. La diferencia entre las dos vacunas de la gripa estacional, la de inyección y la del MIST. La diferencia entre las dos es que el MIST es un virus vivo atenuado, que significa que es un virus que está vivo y no causa la enfermedad, nada más confiere inmunidad, y la inyección es un virus muerto, cortado en pedacitos, y ponemos ciertos pedacitos de ese virus en la vacuna. También confiere muy buena inmunidad en las personas. Personas que se recomienda ponerse la inyección solamente, y hay unas personas que podemos ponerle la inyección o el Flumes, que es la Pero los dos son seguros, no hay ningún problema en la diferencia. Los dos son seguros y no hay problema en la diferencia. Un poquito de los efectos secundarios que puede tener la inyección es que le va a doler, se le va a inflamar un poco el brazo, y más que nada cuando se pone la nasal puede tener catarro, tos, dolor muscular y un poco de fiebre. Doctores, muchas gracias por estar con nosotros en el primer programa de Nuestra Frontera. Ojalá los vamos a tener en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes gracias por ver el programa. Estaremos cada semana a este mismo espacio. Nuestros conductores Héctor Urrutia, Carla Mariscal y Ariadna López también serán anfitriones de este segmento semanalmente. Le invitamos a que nos acompañe. Muchas gracias.